gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de poder congregarnos. Y decía al principio, cuando estábamos leyendo el periódico, que había una sección donde el testimonio de esta persona hablaba sobre el hecho de que él tomaba las decisiones y vivía para sí y no le importaba lo que los demás decían. Y algo relacionado con eso vamos a estar leyendo hoy en la palabra de Dios. Y quiero compartir primero este versículo de Filipenses capítulo 3, versículo 7. Y quiero que para este versículo, si son tan amables y los que puedan, podamos ponernos de pie en Filipenses capítulo 3 y el versículo 7. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlos todos. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Una vez más. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Fíjense que esta es la traducción latinoamericana. Es otra versión diferente a la Reina Valera. Y es lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses. De que yo considero todas las cosas que están atrás como basura. Y esto es porque vale la pena dejar todo atrás para extenderme a lo que se está delante. Él está hablando al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero fíjese qué interesante esta versión, lo pone de esta manera y usted ve lo que está resaltado, estas palabras. Hizo, ahora y lo de antes. Y esto habla del testimonio de todo creyente. Nosotros, el creyente en Cristo Jesús, se basa en lo que dice 2 Corintios 5 y 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay algo que Cristo hizo, hay un antes y hay un después. Y hay razones por las cuales nosotros hacemos las cosas. Nosotros estamos acá porque tenemos una razón. Y yo creo que todos los que estamos acá somos creyentes en Cristo Jesús. Pero la razón es, estamos acá, una pequeña muestra del agradecimiento que tenemos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y fíjense que Él comienza de esta manera. Gracias a lo que Él hizo por mí. Hermanos, si esto es una reflexión, pudiésemos nosotros tener siempre en nuestros labios, no solamente en nuestros labios, en nuestra actitud y nuestra manera de actuar, lo que Cristo hizo por mí. Medite un momento. Estoy yo constantemente agradeciendo a Dios porque soy salvo, por lo que Cristo hizo por mí. O me acuerdo nada más los domingos cuando voy al culto. Hermanos, es tremendo lo que Dios ha hecho por nosotros. No hay nada en el universo que se compare al precio tan alto que Cristo pagó por nosotros. Y que si no lo hubiese hecho, fuésemos condenados, estuviésemos rumbo al infierno, pero por su gracia, por su misericordia. No porque tú y yo somos buenos, porque no hay justo, no hay bueno ni aún uno. ¿Has pensado en esto? Que Dios te ha arropado con su gracia. Ahora, por motivo de que lo que Cristo hizo por mí, esto debe surgir en una vida, en un resultado que yo tengo. Y el apóstol lo pone de esta manera. Cristo hizo algo por mí allá en la cruz del Calvario, cuando Él murió por mis pecados. Pero claro, yo nací no hace mucho, ¿verdad? Y ahora es que yo acepto a Jesús y conozco de esta historia. Pero es que ya yo estaba en los planes de Dios. Ahora, hay un producto de eso. Y es que ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Cuando somos creyentes, hermanos, y en estos días lo estábamos hablando el jueves en el estudio, en el discipulado, que es que la vida pasada debe ser algo en mí que cause tristeza y que no cause emoción cuando cuento mi testimonio.
porque es algo de lo que Cristo me ha rescatado. Yo era antes así y así y así, y ahora soy así. Esta es la palabra del apóstol. Ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Ahora, tristemente, a veces nos ocurre, y tal vez soy yo nada más, que tenemos cosas que pertenecen a la vieja vida, al viejo hombre, a nuestra vida pasada antes de creer, que todavía la consideramos de valor. Piense. Nada más le pongo esto. Hay cosas, y usted dirá, no le tengo mucho valor, pero si hay algo que a ti te minimiza o te impide o te reduce la posibilidad de servir, adorar a Dios, o de servirte de una manera plena, o de venir a congregarte, entonces le estás dando más prioridad a las cosas del pasado. No vale la pena. El apóstol la menciona como basura. La basura es algo que hiede, algo que no es útil para nada y algo cuyo fin es botarlo, sacarlo, quitarlo de tu presencia. ¿Hay tal vez algo en nuestras vidas que hieda a basura? ¿Hay tal vez en nuestras vidas algo que impide que yo pueda servir a Dios? ¿Hay algo que tiene más importancia en el hecho de que yo pueda inclusive venir a congregarme? Entonces eso es algo para meditar, hermanos. Ahora el apóstol dice, gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Armémonos de este sentimiento, de este pensamiento. Es la palabra de Dios. Aquí, y el Señor nos guarde de hablar algún pensamiento de filosofía, de la iglesia, de organización, de pensamientos de hombre. Esto es Biblia, hermanos. Si usted va a discutir conmigo, va a tener que discutir con la Biblia. Es lo que dice la palabra de Dios. No debe haber algo que te impida el tú servir plenamente a Dios, y que piénselo, cuando tienes algo relacionado con Dios, hay una cosa que no puedo porque tengo esto, pero esto no debe ser de valor tal que te impida las cosas del Señor. Por eso la gran pregunta, ¿somos Martas o somos Marías? Y el varón dirá, bueno, será Marta o Mario, porque yo no soy. Bueno, pero me estoy refiriendo al carácter. ¿Qué caracterizó a cada una de estas mujeres? Y este es un pasaje archiconocido. Hemos leído mucho. ¿Cuántas conferencias nos se han dado? ¿Cuántas predicaciones nos se han dado acerca de Marta y María? Ahora el punto es con cuál de ellas nosotros queremos identificarnos o nos identificamos. Aquí nadie va a decir exclusivamente que yo soy María, soy Mario, o soy Marta exclusivamente. Muchos tenemos de los dos. El asunto es el tener el completo balance cuando tomamos en cuenta el versículo que hemos considerado al principio. Hay cosas que le estamos dando más importancia. ¿Y sabe cómo se llama esto, hermano? Cuando le damos más importancia a una cosa, asunto, razón, lo que usted pueda imaginarse, más que en un momento dado las cosas de Dios, eso se llama idolatría. ¿Sabía? Idolatría. Ahora, hay una de estas señoras que se identificaba por algo. Y vamos a ver este cuadro. Este es el cuadro de la señora Marta. La señora o el señor afán. El Señor le dijo a Marta, afanada y turbada estás. Afán. Ninguno quiere la explicación de afán, ¿verdad? Afán es siempre tener algo, estar preocupado, estar ansioso, no tener paz acerca de algo. Siempre anda con un afán. Ahora, hay afán por seguridad y protección. No digo que esto sea malo. El asunto está, inclusive, ahora vamos a ver, cuando Marta estaba haciendo sus quehaceres, los quehaceres no son malos. Algunos se dirán, viste, por eso es que yo no trabajo en la casa, porque esto es sabroso. El Señor dijo, no, eso es un afán. No. Pero mire, también hay un afán cuando tenemos una excesiva preocupación y ocupamiento en cosas que nos quitan la comunión con Dios. Eso es afán. Familia, amigos, enemigos y futuro. Piensa un momento.
Hay algunas de estas cosas con las cuales tú te identificas, con las cuales estás afanado. Responsabilidad, estoy lleno de responsabilidad y eso está bien. Nosotros debemos ser responsables por las cosas que nos han sido entregadas. Pero esa responsabilidad ha tomado un lugar preponderante en mi vida de tal manera que dejo a un lado a Dios por eso. Entonces es un afán. También los problemas personales. No, ahorita no puedo porque tengo muchos problemas personales. ¿Sabes qué? Los seguirás teniendo hasta el día, si eres creyente, en que muera o que venga el Señor y te transforme. Así que no lo agarremos como afán ni como excusa. Presiones, las personas, los lugares, también penas y pruebas. No, estoy pasando por pruebas ahorita, tengo esta situación. Si nosotros no nos imponemos con nuestra voluntad, siempre va a seguir así. Hay alguien que dijo algo bien sencillo que parece tonto, pero si tú quieres obtener el mismo resultado de siempre, sigue haciendo lo que siempre ha estado haciendo. Así de sencillo. Hay que parar. Jeremías dice, paraos en los caminos y pregonad o preguntad por las sendas antiguas. Preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Es decir, tenemos que hacer un alto en nuestras vidas. Y el propósito de la palabra de Dios, y empezando por mí, es que nosotros podamos reaccionar y pararnos y darle prioridad a las cosas que son eternas. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice la Biblia en Colosenses. Pero también salud, riquezas, temores, fracasos, adversarios, todos esos son situaciones que en un momento dado son legítimos. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no dejaré que eso me vuelva afanoso o afanosa. Amén. Ahora, esa es Marta. Vamos a ver María. ¿Qué cosa nos trae María? María tiene la buena parte. Y según el Señor Jesucristo, la buena parte ella la escogió. No, pero es que yo nací sin esa buena parte. No. Eso está dado a todos por gracia. Vamos a ver después qué es lo que es la buena parte. Y hay una promesa. Cuando tú escoges la buena parte, no te será quitada. Eso es una bendición que tenemos. Pero esto implica un balance adecuado de la vida cristiana. Y no me malentiendan, no indica flojera y no hacer trabajo. Es un balance adecuado y priorizar o poner en correcta posición las cosas de Dios. Y con esto vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Ahí está el pasaje en las Escrituras. Por favor, les pido de nuevo que en honor a la palabra de Dios podamos ponernos de pie para leer estos pasajes. San Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Gracias. Entendamos el contexto de esta parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 9, Él ya había dicho que iba a Jerusalén y sería entregado en manos de hombres pecadores, los cuales le iban a matar, le escupirán y
al tercer día resucitará. Él ya había puesto su corazón, había puesto su mirada en ir a Jerusalén. Ya estaba en la ruta de la muerte. Cuando él pasa por Betania, que aquí no lo dice, pero entendemos por el Evangelio según San Juan, cuando usted ve allí el caso de Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro era el hermano de María y de Marta. Y esta era la aldea de Betania, que quedaba como unos 2,5 kilómetros de Jerusalén. Esa era la ruta. Y el Señor tenía muchos amigos. Él entraba en muchas casas. No se dice en toda la Biblia porque dice la Escritura que si se pusieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabría en el mundo los libros que habría que escribirse. Pero Jesús era amigo de esta familia tan amada. Ahora, imagínense el corazón del Señor Jesús. Cuando era el día en que él iba a Jerusalén a poner su vida, iba a ser entregado. Y él lo sabía perfectamente como hijo de Dios. De hecho, más tarde cuando estaba en Getsemaní, orando, él lloraba y sudaba. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su angustia era en extremo. Y él pudo decir, mi alma está angustiada en gran manera. Y podía orar, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que era tanta su angustia, que vinieron ángeles a consolarle, pero ese momento no podía ser quitado. La copa que el Padre le había dado, no podía quitarla. ¿Y sabe cuál era esa copa? La muerte por ti y por mí. Y su corazón estaba tan angustiado, tan lleno de dolor por saber que iba a cargar el pecado comprimido de toda la humanidad, el tuyo y el mío. Qué tremenda tiempo de angustia tenía el Señor Jesucristo. Si él hubiese querido, se lo hubiese quitado de encima, pero él se complació en hacer la voluntad de su Padre, y si no lo hubiese hecho, nosotros no tuviésemos salvación. Y esto es lo que brota de nuestros corazones en alabanza a Dios. Y cantar como cantamos ahora, cuán grande es Dios. Cómo tuviste compasión, cómo el Señor Jesucristo pudo poner su corazón y pudo ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pudo ser castigado por nuestra paz y por su llaga ser nosotros curados. Es increíble, no lo podemos entender. Pero Él estaba en esa ruta. Él estaba en esa ruta. Y cuando Él llega a casa de Marta y María, yo le pregunto aquí, analizando nosotros, ¿qué querría el Señor en ese momento? ¿Un escándalo, una fiesta, una cuestión? Él venía a sus amigos para tener, tal vez, pienso yo, momentos de paz, de meditación, de poder enseñar la palabra de Dios, pero a amigos, en silencio y en quietud. Pero estas cosas ocurrieron con un propósito, por supuesto. Pero Marta le recibió gozosa muy bien y empezó a armar la cocina y empezar el escándalo y todo lo demás. Y podemos entender un poco el contexto de esto. Ahora, si usted lee los versículos anteriores, en el contexto anterior, él habla de la parábola del buen samaritano. Y ahí habla de un hombre. Bueno, ahora habla de varios. Pero un hombre, el protagonista al final, fue aquel buen samaritano, un marginado y un despreciado. Pero era hombre. Aquí habla de una mujer. El versículo al principio, le recibió en una aldea y una mujer. Y la parábola anterior dice, y un hombre que iba de camino. El Señor usa cualquiera. No hay distingo en este sentido. Los dos eran marginados. Porque al final María estaba siendo marginada por su hermana. Aunque usted no lo cree, cree que es al revés. Pero lo cierto es que Jesús quería un momento de paz con ellos. Un momento de paz con sus amigos. Ahora, mire lo que dice, y este primer punto que quiero compartir con ustedes. La importancia de recibir a Jesús. Aquí podemos sacar muchas aplicaciones. Pero dice que yendo de camino, entró en una aldea. Ahora, el Señor siempre viajaba con sus discípulos. A los 70 ya se habían ido para su casa. Pero los 12 discípulos, no se sabe, pero yo creo que siguieron. Porque el Señor, dice allí, yendo de camino, entró. ¿Quién? El Señor. No entró con sus discípulos.
O sea que podíamos tener un tiempo de intimidad con el Señor, sin el mucho escándalo de poca gente que venía con Él. Pero dice que esta mujer Marta le recibió en su casa. ¿Por qué Marta? Bueno, estaba Marta, estaba María y estaba Lázaro. No se nos dice mucho de ella. Algunos piensan que era Marta posiblemente era esposa de Simón el leproso, pero eso no está comprobado. Lo cierto es que parece que ella era la mayor, porque ella es la que recibe, ella es la que da la orden, ella es la que abre las puertas. Pero una cosa interesante es que ella le recibió en su casa. Ha habido discusiones cuando algunos hermanos dicen que recibir a Jesús, si el Señor es el que te recibe a ti, está bien, eso es verdad. Pero cuán importantes son estas palabras, recibirle en la casa. Apocalipsis nos dice, 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es la promesa de la bendición de Jesús cuando le recibimos. La pregunta es, ¿le has recibido tú? ¿Le has recibido en tu casa? No, sí, yo soy salvo, yo lo recibí. Pero tal vez tenemos al Señor fuera o lo tenemos en sitios donde no queremos que entren en nuestra casa. Ella le recibió completamente en su casa. Por eso nos dice Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Cristo como Señor y Salvador es la cosa más importante que se puede hacer en este mundo. Algunos que han dicho, sí, algún momento yo recibí al Señor, pero después se me fue. No es posible. El Señor, una vez que entra en tu vida, la transforma. Ahora hay momentos en que uno, es verdad, puede alejarse de las cosas del Señor, pero el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo no se han ido, están allí y te van a hacer, permítame usarle esta expresión, la vida un poco difícil hasta que te des cuenta que debes retornar, porque el buen hijo siempre vuelve a la casa. Y hay otra cosa a la que estamos expuestos, a la disciplina del Señor por ser hijo, porque el Señor al que ama disciplina y castiga a todo aquel que toma por hijo. Así que ¿cuál es nuestra posición y condición? A aquel que nosotros alguna vez lo recibimos en nuestro corazón. Esto es una reflexión, recibirle. Hay otros momentos en que le recibimos. Mire este ejemplo en Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Por qué? Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ustedes se acuerdan de aquel hombre que era pequeño de estatura, que era cunenito, que era chiquito, que era corto, ¿verdad? Bueno, él no podía ver a Jesús por causa de su tamaño. Y él, a causa de la multitud, él hizo el esfuerzo, él hizo la voluntad de correr a un árbol sicómoro, que era un árbol frondoso, pequeño, que con raíces altas o grandes, se pudo montar para ver a Jesús. Jesús ya sabía que él quería buscarle. Muchas veces nosotros pensamos, caramba, me encontró de casualidad. El Señor anda buscando las ovejas perdidas. El Señor te anda buscando, el Señor me anda buscando a mí. Y sabe qué hay en mi corazón. Él sabe lo que estás pensando tú en este momento. En Hebreos se nos dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que no pienses, ay, esto me lo guardo para mí solito. Dios sabe qué estás pensando tú. Sabes qué lugar tienes tú en tu corazón para Él. Y en esta mañana, con toques de amor, te está diciendo, vuelve a mí. Y permíteme que yo entre en tu casa de una manera plena, de ser el Señor de tu vida. Dice allí que Él descendió. Acuérdense, una vez lo hablamos. El hecho es que Él estaba arriba. Y nadie puede ver desde arriba a Jesús. Nadie puede ver desde una posición y decir, no, yo sí, yo soy creyente, pero allá los hermanitos, allá esto y el otro. Hermanos, tienes que humillarte. El que se humilla será ensalzado. Él descendió para estar y ver al Señor como su Señor. Y ahí el Señor le dijo, yo
vengo acá porque es necesario que yo pose en tu casa. Y él le recibió gozoso. Esas circunstancias de nuestras vidas, hermanos. Pero hay otras circunstancias también, como la que está en San Juan 6 y 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Sé cuando Jesús caminó sobre las aguas. Un fantasma y esto, y el caso de Pedro, cuando se hundió en las aguas, cuando esto. En circunstancias de nuestras vidas, que puede haber una tormenta, que estamos en medio de la dificultad. A veces perdemos la conciencia de que nuestro Señor está en nuestra barca. Es necesario, por medio de la fe, decir: Señor, esta es tu barca, mi vida es tu barca. El problema está en que nosotros le hemos puesto afuera. Alguien decía, y a raíz de los últimos acontecimientos de la masacre que hubo en Parkland, se retomó aquel tema de que alguien figurativamente dijo a Dios: Dios, ¿por qué has permitido que entraran personas en las escuelas y mataran a nuestros hijos? Y en una respuesta retórica, imaginativa, Dios dijo: bueno, porque a mí me han sacado de las escuelas. Esta nación que comenzó con principios bíblicos, cuya constitución está hecha por hombres que fueron hombres de Dios. Bueno, ya no se puede ni orar en las escuelas públicas. Ahora lo están pidiendo. Han sacado toda alusión evangélica, toda alusión bíblica, toda alusión a tener la fe en Dios. Grupos universitarios que se reunían y grupos cristianos ya son prohibidos en las iglesias. Tener opiniones acerca de Dios y el Salvador es castigado con expulsión. A eso estamos llegando. ¿Está Jesús en nuestra barca? ¿Tienes problemas? ¿Tienes situaciones en la vida? ¿Tienes tormentas en tu vida? Pues recibe gozoso a Jesús nuevamente en tu vida. Y no estoy hablando tanto de la salvación, que somos salvos. Estoy hablando de tener y estrechar la comunión con Dios. Pero ¿sabes cuál es la clave? El que tú puedas quitar las cosas que impiden que Cristo entre en tu casa, es decir, sacar la basura. En nuestro caso pasa por allá los miércoles y los sábados, ¿verdad? Pero el creyente debe sacarla diariamente. Señor, permíteme que entres a mi vida. Y oye, tenemos cosas, cada quien la tiene. Pecamos. Como hijos de Dios pecamos, lamentablemente. Pero no tiene que ver con nuestra pérdida de salvación, porque Cristo ya llevó nuestros pecados en la cruz. El pecado judicial, el que nos condenaba. Pero el pecado que nos mancha, que nos impide brillar para Jesús. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos para con el Padre un abogado, un paráclitos, uno que está al lado de ayudarnos, uno que intercede por nosotros. Y note que no dice, abogado tenemos para con Dios, sino abogado tenemos para con el Padre. El creyente está en la familia de Dios y su pecado ya ha sido juzgado en la cruz del Calvario, el de condenación. Pero el pecado diario que cometemos, inclusive el de pequeños actos de idolatría, que son grandes actos de pecado, son clavados en la cruz y son restituidos en comunión cuando confesamos al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que recibir a Jesús, tremenda cosa. El segundo es la importancia de oír a Jesús. Fíjense que aquí el pasaje no se trata de servir y escuchar, sino de escuchar la palabra de Dios y tener una conducta ansiosa, que son cosas distintas. Dice el versículo 39, esta, o sea Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Hemos de suponer que esta María era menor que Marta, pero sin embargo vemos que aquí la actitud de María totalmente diferente a la de Marta. Ella se sentó a los pies de Jesús.
Había una cosa extraña allí porque resulta que en los tiempos de esa tradición, las mujeres servían y los que se sentaban a los pies del maestro, del rabino, eran hombres. Sin embargo, era tanta la confianza que esta familia tenía en Jesús, que Jesús no solamente era el maestro, sino su amigo. Y tenían esa libertad de hacerlo. Jesús ya le había dado esa libertad, por eso María lo aprovechó. Ella se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra. Ahora, cuando usted ve en otras partes de la Biblia, aquí mismo en San Lucas, cuando salía la palabra por la boca de Jesús, es palabra de Dios. Es Dios el que estaba hablando. En otras palabras, María quiso estar envuelta en las cosas de Jesús, sentándose a los pies de Jesús. Ella tuvo la percepción de saber que su maestro estaba allí para ella. Y no vayamos muy lejos, hermanos. Tú sabes que tú y yo tenemos ese privilegio. Podemos sentarnos a los pies de Jesús. Podemos tener comunión directamente con Él. Podemos leer, meditar en su palabra, leer lo que el Señor tiene para con nosotros y permitir que Él hable a nuestros corazones. Hemos cantado al principio: queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Y hay otra estrofa que me gustó mucho, que viene al caso: a tus pies rindo toda mi devoción, y mi devoción entera solo a ti te la doy. Podemos hacer como María. Podemos tener esta en nuestros corazones: Señor, quiero darte toda mi devoción. El problema está en que no hemos abierto la puerta completa a Jesús. Y hay cosas en nuestras vidas que impiden que Jesús tenga libertad en nuestras vidas. Dice Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados, y yo os haré descansar. Obviamente María ya había aceptado a su maestro como el Señor y Salvador. ¿Qué es lo segundo que viene? Aprender de mí. Venir a Jesús, ya todos somos salvos. Pero lo segundo es aprender de Jesús. Mire, nosotros aquí en la iglesia, por ejemplo, tenemos los jueves aprender de Jesús. Tenemos un tiempo de discipulado. ¿Cuántos de aquí les dan la importancia? Obviamente los que están viniendo, ¿verdad? Por supuesto. Pero otros, cosas. Algunos tienen cosas legítimas. Pero si hay alguno que tiene la libertad de poder venir y simplemente le da flojera o no quiere, hay que dudar si fue llamado de Jesús, perdóneme. Porque el que fue llamado quiere aprender de Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué es difícil? Si es difícil. ¿Quién ha dicho que la vida cristiana es camino de rosas? El asunto está que en ese camino vamos a oler muchas rosas aunque tengan espinas, porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La importancia de oír a Jesús. ¿Sabe? En el discipulado estamos hablando de estas 4 palabras. Lepe. Mira, ¿qué quiere decir lepe? Pero habíamos hablado que por la primera L es que Jesús llama. Jesús llama. De hecho, fuimos salvos porque Jesús nos llamó. La E es de que Jesús, después que llama, enseña. Y enseña a través de su palabra. La P es que Jesús, después que llama y que está enseñando, al mismo tiempo prepara nuestros corazones para que la final E es que Él envía. Entonces Jesús llama, Jesús enseña, Jesús prepara y Jesús envía, pero tenemos que poner de nuestra parte. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, la palabra de Dios. Si bien todos podemos leer la palabra de Dios y aprenderla, pero hay una unción especial, me atrevo a decir, cuando la iglesia se reúne, porque es allí donde el Espíritu Santo prepara, equipa y capacita
Por eso es que no existen hermanos itinerantes que no estén dependientes de ninguna iglesia. La iglesia tiene el propósito de preparar el cuerpo de Cristo. Aquí es donde se aprende, hermanos. No, yo aprendo en mi casa solito. Entonces está bien, hermanos, pero usted está en contra de la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol lo dice en otra parte, en Hebreos, quien quiera que lo haya escrito, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora, la importancia de oír a Jesús en el Salmo 16, David pudo decir, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La clave, hermanos, de tener delicia, de tener plenitud de gozo y de que Dios nos muestre la senda de la vida, es decir, su voluntad de nuestras vidas, es que nosotros estemos en su presencia y que nosotros estemos a su diestra. ¿Cómo se hace esto? Por medio de la oración, la palabra de Dios y el congregarse, hermanos. El Salmo 100, versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Por eso María estaba escogiendo una parte súper buena, que era venir a su presencia y estar a sus pies. Y es un privilegio que tú y yo podemos tener y que a veces lo desaprovechamos. El tercer punto que encontramos allí es la importancia de no perder el foco. Suena un poco raro, ¿verdad? Pero importancia de no perder el foco. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose al Señor, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, hermano, vamos a hablar un poquito de Martica aquí. Siempre tengamos cuidado de acercarnos a estos personajes que aunque encontramos caracteres que no son recomendables, nosotros a lo mejor somos peores. Pero mire, una persona que se desenfoca de la vida cristiana, y esta mujer quería servir al Señor, obviamente, pero tenía su propia agenda. Y fíjense una cosa extraña, ella olvidó a quién era el que estaba sirviendo. Era más importante lo que estaba haciendo que a quién o por el cual lo estaba haciendo. ¿Sí me siguen? Ella olvidó realmente que quien estaba allí era el Señor. Él era el foco y no el trabajo. Para ella en ese momento el Señor fue secundario. ¿Me siguen? El Señor era segundo lugar en su vida. Ahora, mis hermanos amados, no es verdad que muchas veces nosotros somos Martas. Ponemos al Señor, que es el foco, el principal, pero lo ponemos en segunda parte porque tenemos que hacer cosas para Él. ¿Qué es eso? Suena irónico, suena extraño, pero hermanos, el que se desenfoca, entonces es porque está trabajando en su propia agenda. Hermanos, no trabajemos con nuestra propia agenda. No hay nada más importante que el Señor. De hecho, el trabajo que tienes tú y que tengo yo, nos lo dio el Señor. El carro, la casa, la familia, las actividades, los negocios, cualquier cosa que quieras tú preguntarte, no es más importante que aquel que te lo dio. Pero también pierde el balance. El que trabaja en su propia agenda pierde el balance. Y perder el balance me refiero a eso. No es que sea malo trabajar, hermanos, no me malentiendan. El que no trabaje tampoco coma, dice la Biblia. El asunto es dar a cada cosa su justo posición, su justo lugar. Perder el balance. Otra cosa es que se llena de amargura hacia otros y se vuelve quejumbroso. Claro, al llenarte de amargura, ¿ella con quién se llenó de amargura? Con Marita, con la hermana. Mira, yo aquí fajada trabajando y ella ahí echada a tus pies, se llena de amargura. Porque es verdad, el que es bien trabajador tiende en algún momento a quejarse porque los demás no hacen, como es tan responsable. Eso ocurre, parte de la naturaleza humana. Pero eso es en cuanto a las cosas del Señor. El que trabaja para su propia agenda le pasa eso. Y se vuelve quejumbroso. Empieza a quejarse de todo. No le parece bien, no está correcto,
yo en mis tiempos, yo en mis días, yo en mi país, yo en mi lugar, yo en mi iglesia, yo en el pasado, esto no me parece, no me. Es uno que trabaja con su propia agenda, es uno que está lleno de amargura. Y la Biblia lo dice, que hay personas y hay momentos en la iglesia que nosotros puede surgir en nosotros una raíz de amargura. Y dice en Corintios que un poco de levadura leuda toda la masa, porque el enemigo puede estar allí. De adentro de la iglesia puede venir la cosa mala que se extiende y puede dañar a otros con la queja constante y los puntos de vista que son propios. Hermanos, trabajamos para el Señor, pero el trabajo no es el Señor. Ahora, el contexto acá es que ella estaba trabajando para servir al Señor, pero se desenfocó totalmente. Pero hay otro más interesante, mire lo próximo. Reprendió al Señor mismo, es más, le ordenó. Regañó al Señor. Señor, pero caramba, mira, que tú no te das cuenta de eso, no tienes cuidado que ella está ahí hecha tu pie y no me ayuda. Está regañando al Señor. Y no solamente le regañó, le ordenó. Señor, dile a ella que me ayude. Caramba, eso como que raya ya la falta de respeto. Pero mire cómo se desenfoca uno, hermanos. Y estamos hablando de Marta, a quien Jesús amaba. Y amaba a María y amaba a Lázaro. ¿Qué cosas? Hermano, eso nos puede pasar a nosotros. Sin entrar en detalle cómo usan las iglesias hoy en día muchos al Espíritu Santo. Hacen énfasis en el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo brilla y que ha mostrado al Hijo Jesús, pero que reprende a Dios. Dios te ordeno, Dios Espíritu Santo. Para mí eso es rayando en blasfemia, en herejía. Pero porque están simplemente desenfocados. Por su fruto los conoceréis. Pero, hermanos, tengamos cuidado con esto. ¿Qué dice Colosenses? Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para la cocina. Como para el Señor. No para el trabajo, para el Señor y no para los hombres. Ella obviamente estaba trabajando, no para el Señor, aunque tenía la apariencia. Pero la Biblia dice, hay personas y hombres al fin de los tiempos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Todo lo que hagáis, hermanos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todas nuestras actividades, nuestros pensamientos, nuestra forma de movernos, tiene que ser para la gloria del Señor. Y eso nos guardará de dar mal testimonio y de mantener siempre en alto el nombre de Jesús. Ahora, también vamos a decir algo positivo de Martica, ¿verdad? Que Martica no se fue a quejar a su hermana. Ella fue al Señor. Y esto tenemos una lección allí. Cuando estás frustrado, recuerdo que Endrina me compartía hace años que ella le habla al Señor en sus oraciones privadas y le pregunta y pelea con el Señor en sentido bueno. Hermano, es eso, es conversar. Nosotros, igual me pasa a mí, es preguntar al Señor cosas como... El Señor es nuestro Padre, es una conversación, es la confianza. Él nos ha dado el privilegio de entrar a su presencia con plena certidumbre de fe y sin temor. Y dice la Biblia y nos lo garantiza, hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué no lo hacemos? Pero ella no se quejó de la hermana. Y ahí está el gran problema del desbalance en las iglesias y el chisme. Que yo voy y me quejo con la hermana, y no ni siquiera con la hermana o con el hermano, sino me voy y le digo, ¿sabe qué fulanito? Tal. Y ahí se formó la cuestión. Quejarte con el Señor. Ella fue directamente al Señor, por eso está bien lo que hizo Marta. Ella fue al Señor a hablar su problema. Ahora, claro, en el Salmo 116 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Fíjese la repetición que yo he puesto allí. No está en el original, por supuesto, pero lo he puesto yo. Mi voz, mis súplicas, a mí su oído, le invocaré mis días. Dios está presto para ti.
Sé tú para mí, oh Dios, una fuente a la que acuda yo continuamente. Él está allí para ti y para mí. Como Salvador del mundo, aún está con los brazos abiertos. He aquí no se ha cortado el brazo de Jehová, ni su oído se ha agravado para oír, y hay oportunidad de salvación. Pero para el creyente tiene libre acceso hasta la presencia de Dios. ¡Qué tremendo privilegio, hermanos! Punto 4. El Señor nos reprende porque nos ama. Bueno, pero esta reprensión fue de palabras, no fue fuerte, pero mira el cariño, el corazón del Señor. Marta, Marta. Yo no sé, cuando estaban ustedes pequeños, que la llamaban Gilberto, Gilberto. Ay, la segunda vez, muchachos. O cuando dicen por el nombre, Gilberto Antonio. Ay, ya viene algo fuerte. Pero mire, ¿sabe que en la Biblia existen por lo menos 7 veces en que Dios llama a las personas por 2 veces? ¿Se acuerdan cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo? Abraham, Abraham, detente, ya sé que me temes. Cosas importantes en la vida que quiere que Dios, que pongamos atención. Cuando Moisés se iba a acercar a aquella zarza ardiente, ¿qué cosa es esta? Moisés, Moisés, ¿qué pasó? Ah, bueno, yo soy Jehová, y tuvo una tremenda misión para Moisés. Y así tantas veces en que Dios llama a Samuel, 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 tenía una misión para Samuel. Cuando el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, iba camino a Damasco para asesinar a la gente, Saulo, Saulo, ponme atención. O sea, Dios en esta mañana usa tu nombre. Daniel, Daniel, Johnny, Johnny, José, José, Gilberto, Gilberto. Dios nos está exhortando, el Señor Jesucristo nos está hablando en esta mañana. Llama 2 veces. Y mire, no es para honra del Señor que nosotros estemos turbados y trabajados cuando trabajamos en su obra. No es. Algo anda raro allí, algo está mal. Que nosotros estemos turbados y angustiados cuando estamos trabajando para el Señor. Ese no fue el diseño. Las muchas cosas tienden a dividir el corazón. El Señor le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahora, no era que estás afanadas con cosas. El problema está en que eran muchas. Y esas muchas le habían hecho apartar la mirada de aquello que tenía que hacer realmente. La solución, el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 5, la importancia de escoger la buena parte. En el versículo 42, le dijo el Señor a Marta, después de darle aquel regaño, pero una sola cosa es necesaria. Ahora noten usted conmigo el contraste de muchas cosas y una cosa. Las muchas cosas dividen el corazón para servir al Señor. Tienes muchas cosas, mucho trabajo, tengo muy poco tiempo, tengo muchas actividades, tengo muchas películas que ver, muchos juegos que jugar, muchas cosas que atender, muchas llamadas que hacer, muchas cosas dividen el corazón. Pero el Señor dice, una sola en contraste con muchas. Y esa una sola, María, con su sencillez, la había escogido. Vamos a ver pues. En Filipenses 3 nos dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle. Esa era la buena parte, conocerle. Aunque tengamos que hacer el sacrificio más grande, vale la pena conocer al Señor en su intimidad. Y estoy hablando a los que somos salvos, somos creyentes en Cristo. Realmente estamos aplicando el esfuerzo en servirle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Yo leí en el Salmo 143 la vez pasada, enséñame a hacer tu voluntad. Eso es parte de la buena parte que ella escogió. Y esa buena parte viene condicionada y equipada con nuestra actitud.
Romanos nos dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra forma de tomar la buena parte. Tengo que hacer primero esto, por eso no, hermano, la Biblia dice primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No se afanen, no os afanéis, no se turben por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán o su propio mal. Hermanos, ¿dónde estamos nosotros con respecto a María y a Marta? ¿Cuál es nuestra posición? Le hemos dejado entrar, muy bien, pero ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Trabajando mucho y dejando al Señor afuera? ¿Y dejando que otros aprovechen estando a los pies de Jesús? A los pies de mi Maestro quiero estar. Ojalá que estas sencillas palabras de las poderosas Escrituras pueden ser para nosotros el tiempo de recapacitar y tomar la prioridad de la buena parte. Dice este himno: cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo tienes entre los demás, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y cierra tu boca porque no hay canción, entonces puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y una nueva vida. ¿Sabes? A sus pies hay paz, hay gracia, hay bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en Jesús, en su presencia. Jesús, te amo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos quieres enseñar. Gracias por tu corazón de amor hacia nosotros, que aún nos puedes llamar 2 veces por nuestros nombres para ponernos al tanto de que tenemos que corregir algo. Señor, y en esta mañana yo siento que tú has dicho Gilberto, Gilberto. Padre, permite que yo pueda darme cuenta de la prioridad que eres. Señor, y que todo lo demás sea basura, con tal de yo conocer y extenderme y tener el conocimiento de Jesús como mi Señor y Salvador. Ayúdame a tener esa comunión íntima. Tu palabra dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará revelar su pacto. Te pido bendición para todos nosotros, Señor, por cada hermano, hermana que en esta mañana tenga esa dificultad de tener cosas primarias antes de venir a los pies de Jesús, ya sea tu palabra, a la oración o a la misma iglesia. Transforma nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Te damos gracias por poder alabar tu nombre y poder recibir esta palabra tuya en esta mañana. Y si hay alguno que no tiene a Cristo, que no ha abierto como Marta el corazón de su casa o la puerta de su corazón, pueda, Señor, en esta mañana o por medio de este video posteriormente, Señor, aceptar, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Aquel que hizo esa obra perfecta en la cruz para que hoy pueda ser nuestro todo. Gracias por su sangre, gracias por su resurrección y gracias por su llamado de amor. En el nombre de Jesús.